La confesión llegó cuando nadie la esperaba. No fue ante un juez ni frente a un micrófono, sino en una habitación cerrada, con las persianas bajas y el sonido distante de una ciudad que seguía viva, indiferente. «No me mataron por robar», dijo la voz cansada del alcalde. «Me sentenciaron por decir que no». En ese instante la historia dejó de ser un rumor político y se convirtió en algo mucho más peligroso. Una verdad. Durante años el nombre de Ramón Escudero fue sinónimo de orden. Un alcalde de pueblo mediano, rostro conocido en mercados y escuelas, manos que saludaban sin prisa. Nadie lo habría imaginado en el centro de una trama que mezclaba dinero sucio, pactos silenciosos y una sentencia de muerte escrita sin papel. Pero así empiezan casi todas las historias que nadie quiere creer, con la apariencia de normalidad. El pueblo despertaba temprano. A las 6 de la mañana ya olía a pan recién hecho y a gasolina vieja. Las calles eran estrechas, heredadas de otro siglo, y la alcaldía ocupaba un edificio bajo, sin grandeza. Ramón llegaba siempre antes que los demás, revisaba expedientes, tomaba café solo y miraba por la ventana como si buscara algo que nunca aparecía. No era ambición lo que lo había llevado allí, sino una promesa: limpiar una administración corroída por favores heredados y silencios comprados. Los primeros meses fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Luego comenzaron las visitas. Empresarios que no figuraban en registros oficiales, abogados que hablaban poco y sonreían menos, intermediarios que nunca decían a quién representaban. Todos traían la misma oferta envuelta en palabras distintas: facilidades, contratos, apoyo político, dinero que no pedía recibo. Ramón escuchaba en silencio, tomaba notas que luego rompía y repetía la misma frase con cortesía firme: no. Decir que no fue el primer error. El segundo fue insistir. Cuando rechazó el primer aporte, nadie se molestó. Cuando rechazó el segundo, las sonrisas desaparecieron. Al tercero comenzaron los avisos. Un expediente que se extravió, una auditoría inesperada, un titular ambiguo en el periódico local. Nada grave por separado, pero juntos formaban un mensaje claro. El cargo tenía precio y él estaba fingiendo no saberlo. Ramón empezó a notar cambios en su rutina. Un auto estacionado demasiado tiempo frente a su casa. Llamadas que se cortaban al responder. Un sobre sin remitente con una sola hoja en blanco. No lo comentó con nadie. En pueblos así, hablar es regalar información. Optó por lo único que conocía: seguir trabajando como si nada pasara. Pero el miedo no avisa cuando entra. Se instala despacio, primero en el estómago, luego en la espalda, finalmente en la mirada. Ramón dejó de dormir bien, revisaba 2 veces las cerraduras, aprendió a identificar pasos detrás de los suyos. Aún así, cada mañana volvía a la alcaldía, convencido de que ceder sería peor que cualquier amenaza. La oferta final llegó una noche lluviosa. No hubo intermediarios ni papeles, solo un hombre que conocía su nombre completo, el de su esposa y el horario exacto en que sus hijos salían de la escuela. No levantó la voz, no hizo promesas. Dijo una cifra y esperó. El silencio se volvió insoportable. Ramón negó con la cabeza. Ese gesto selló todo. A partir de entonces la presión dejó de ser sutil. Una investigación penal se abrió de la nada. Testigos aparecieron con versiones contradictorias. Un concejal, antes aliado, se convirtió en acusador. La narrativa comenzó a girar, de alcalde honesto a sospechoso conveniente. En política, la verdad no siempre importa. Importa lo que parezca creíble. Ramón entendió que ya no se trataba de dinero. Se trataba de ejemplo. Alguien debía pagar por demostrar que decir no era posible. La sentencia no necesitaba ejecutarse de inmediato. Bastaba con que existiera, flotando sobre su cabeza, condicionando cada decisión. La confesión que años después escuchamos nace ahí, en ese punto exacto donde el poder se siente amenazado. Ramón no se presenta como héroe, habla con culpa, con cansancio, con la certeza de que sobrevivir también tiene un costo. No rechacé el dinero por valentía, diría más tarde. Lo rechacé porque sabía que, si lo aceptaba, ya estaría muerto por dentro. Pero el sistema no perdona desobediencias. La maquinaria comenzó a moverse con precisión fría, y mientras el pueblo seguía su rutina diaria, una sentencia invisible ya había sido dictada. Lo que nadie sabía entonces era hasta dónde estaban dispuestos a llegar para cumplirla. La caída pública no fue inmediata. Fue un desgaste lento, meticuloso, diseñado para que nadie pudiera señalar un solo responsable. Ramón Escudero comenzó a notar que cada decisión que tomaba encontraba resistencia, incluso las más pequeñas. Un permiso de obra se retrasaba sin explicación. Un proyecto social aprobado por el Consejo no recibía fondos. Los funcionarios que antes lo saludaban con naturalidad, ahora bajaban la mirada o fingían estar ocupados.
El aislamiento es una de las armas más eficaces del poder cuando decide castigar. En su casa, el ambiente también cambió. Su esposa percibía el miedo en los silencios prolongados, en las noches en vela, en la forma en que Ramón escuchaba con atención exagerada cualquier ruido exterior. Los hijos, aún pequeños, preguntaban por qué ya no los llevaba a la escuela. Él respondía con evasivas, sin saber que esas pequeñas ausencias también eran parte de la condena. Separarlo de lo que más amaba, poco a poco. El expediente judicial apareció como un golpe calculado. Una denuncia anónima por enriquecimiento ilícito, acompañada de documentos difíciles de rastrear, cuentas que no reconocía, transferencias que jamás autorizó, firmas que no eran suyas. Ramón supo de inmediato que no se trataba de un error. Aquello requería recursos, contactos, acceso. Era una advertencia convertida en procedimiento legal. Se presentó voluntariamente a declarar. Llevó sus estados financieros, explicó cada movimiento, cada propiedad. Durante horas respondió preguntas que parecían no tener fin. El fiscal lo escuchaba con atención aparente, pero Ramón entendió que la investigación no buscaba aclarar, sino confirmar una narrativa ya escrita. La presunción de inocencia era un concepto frágil frente a intereses tan sólidos. La prensa local hizo el resto. Titulares ambiguos, palabras como presunto y supuesto, repetidas hasta perder significado. Opiniones disfrazadas de análisis. Columnistas que nunca habían criticado la corrupción ahora hablaban de decepciones y traiciones. Ramón dejó de ser un alcalde. Se convirtió en un símbolo útil, uno que podía ser sacrificado sin demasiadas consecuencias. En las calles, la reacción fue desigual. Algunos vecinos lo defendían con cautela, recordando favores pasados, gestos sencillos. Otros preferían no opinar. El miedo es contagioso, y nadie quería quedar del lado equivocado. Ramón lo entendía. No guardaba rencor. Sabía que el sistema se alimenta del silencio colectivo. Las amenazas regresaron, esta vez más claras. Mensajes que no dejaban dudas sobre lo que estaba en juego. Podemos arreglar esto, decían. Aún estás a tiempo. La oferta seguía en pie, disfrazada ahora de salvación. Aceptar significaba cerrar el proceso, limpiar su nombre, proteger a su familia. Rechazarla implicaba avanzar hacia un final incierto. Ramón volvió a decir que no. Esa noche por primera vez pensó en huir. No por cobardía, sino por supervivencia. Habló con su esposa hasta el amanecer. Consideraron mudarse, empezar de nuevo en otro lugar, dejar atrás el cargo, la lucha, el orgullo. Pero también sabían que escapar no garantizaba nada. Las redes que lo cercaban no entendían de fronteras pequeñas. El proceso judicial avanzó con velocidad inusual. Testigos clave aparecieron para confirmar acusaciones. Uno de ellos, un antiguo proveedor del municipio, declaró haber entregado sobornos directamente a Ramón. Cuando lo vio en la sala, evitó cruzar miradas. Ramón entendió que aquel hombre también estaba atrapado, pagando su propio precio por colaborar. La defensa hizo lo que pudo. Presentó pruebas, solicitó peritajes, denunció irregularidades. Cada petición encontraba obstáculos administrativos, retrasos inexplicables. La balanza estaba inclinada desde el inicio. En privado, uno de los abogados fue honesto. No se trataba de ganar o perder el caso, sino de cuánto daño podían mitigar. Mientras tanto, la vida cotidiana se desmoronaba. Ramón dejó de percibir su salario. Las cuentas se acumularon. Amigos de años dejaron de llamar. Algunos por miedo, otros por conveniencia. Descubrió quiénes estaban realmente dispuestos a acompañarlo cuando el poder se retira. En medio de ese caos, recibió una visita inesperada. Un viejo funcionario retirado, alguien que había visto demasiadas administraciones pasar. Se sentaron en la cocina, lejos de ventanas y teléfonos. El hombre no habló de dinero ni de política. Solo dijo una frase que quedó grabada. No quieren tu renuncia, quieren tu ejemplo. Esa noche Ramón comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. No bastaba con destruir su carrera. Era necesario quebrarlo públicamente, demostrar que resistirse no valía la pena. La sentencia de muerte no tenía por qué ser física. Bastaba con anularlo como persona, como referencia moral. Aún así, algo dentro de él se negó a ceder. Tal vez era terquedad, tal vez dignidad. Continuó asistiendo a las audiencias, mirando de frente a quienes lo acusaban, respondiendo con calma. Cada comparecencia era un acto de resistencia silenciosa. Pero el desgaste pasaba factura. Su salud se deterioró, perdió peso, sufrió crisis de ansiedad. Hubo días en que no podía levantarse de la cama. En esos momentos la idea de aceptar el trato regresaba con fuerza. Terminar con todo, proteger a los suyos, recuperar una vida normal. Era una tentación constante. La confesión que años después saldría a la luz comenzó a gestarse entonces, en esos instantes de duda profunda. Ramón sabía que si sobrevivía,
Tendría que contar su versión, no para limpiar su nombre, sino para dejar constancia de cómo funciona realmente el castigo cuando alguien se atreve a decir no. El juicio entró en su fase final. Afuera, manifestantes a favor y en contra se mezclaban sin convicción. Adentro, las decisiones ya estaban tomadas. Ramón escuchó la lectura de cargos con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. No era resignación, era claridad. Entendía que el desenlace no dependía de la verdad. Cuando salió del tribunal ese día, sintió algo distinto en el aire. No era alivio ni miedo, era la certeza de que lo peor aún no había ocurrido. La sentencia, cualquiera que fuera, no sería el final, sino el comienzo de algo más oscuro. Porque cuando el poder decide dar un escarmiento, nunca se conforma con un solo golpe. El día de la sentencia amaneció con un cielo limpio, casi irónico. Ramón Escudero se vistió sin prisa, como si cada movimiento fuera una forma de recuperar control. Eligió una camisa clara y un saco oscuro que ya no le quedaba igual. Había adelgazado demasiado en los últimos meses. Al mirarse al espejo no buscó valor ni esperanza. Buscó memoria. Recordó quién había sido antes de que todo empezara, antes de que el poder mostrara los dientes. En el tribunal el ambiente era denso. Los murmullos se apagaron cuando él entró. Reconoció rostros conocidos, antiguos aliados, adversarios de ocasión, curiosos. Nadie parecía cómodo. La justicia, cuando es utilizada como escarmiento, incomoda incluso a quienes se benefician de ella. La lectura fue técnica, fría, llena de términos legales que escondían una decisión política. Culpable. La palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. Ramón la escuchó sin sobresaltos. Lo que sí le sorprendió fue la ligereza con que se pasó a la siguiente frase, como si su vida pudiera resumirse en un párrafo. La condena no fue extrema, pero fue suficiente. Una mancha oficial, imposible de borrar del todo. Al salir, los flashes lo cegaron por un segundo. Preguntas lanzadas al aire, acusaciones disfrazadas de curiosidad. Ramón no respondió. Aprendió que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Caminó hasta el auto con la cabeza en alto, consciente de que ese gesto mínimo también era una forma de resistencia. Los meses siguientes fueron una prueba de desgaste. La condena implicaba restricciones, controles, una vigilancia constante que no figuraba en ningún documento. Sabía que lo seguían. No siempre las mismas personas, no siempre de la misma forma. Era una presencia difusa, suficiente para recordarle que nunca estaba solo. Intentó reconstruir una rutina. Pequeños trabajos, asesorías discretas, nada que llamara la atención. Pero el estigma pesaba. Algunos clientes cancelaban al enterarse de su pasado. Otros pedían favores que él no podía conceder. Decir no seguía teniendo consecuencias. En casa la tensión era palpable. Su esposa trataba de mantener la normalidad, pero el miedo se filtraba en los detalles. Puertas cerradas con doble llave, ventanas cubiertas antes de que anocheciera, teléfonos apagados durante conversaciones importantes. Los hijos percibían que algo no estaba bien aunque nadie se los explicara. El silencio también educa. Fue entonces cuando llegó el primer aviso directo. No una amenaza explícita, sino un recordatorio cruel. Un antiguo colaborador sufrió un accidente extraño. Nada que pudiera probarse, nada que justificara una denuncia. Pero el mensaje era claro. La sentencia no había terminado con el juicio. Ramón empezó a escribir, no como escritor, sino como testigo. Cuadernos llenos de fechas, nombres, encuentros. No con la intención de publicarlos de inmediato, sino como un acto de preservación. Si algo le pasaba, alguien debía entender el porqué. La memoria se convirtió en su refugio. Una noche, al regresar a casa, encontró la puerta entreabierta. No faltaba nada. No habían tocado los objetos de valor. Solo un detalle alterado. Uno de sus cuadernos estaba abierto sobre la mesa con una página marcada. No había mensaje escrito, pero no hacía falta. Sabían lo que hacía. Sabían dónde estaba. Esa fue la noche en que comprendió que la sentencia de muerte no era una metáfora exagerada. No necesariamente querían matarlo de inmediato. Querían que viviera sabiendo que podían hacerlo cuando quisieran. El control absoluto se ejerce mejor cuando no se consuma. Consideró denunciar, hablar públicamente, buscar protección. Cada opción tenía un costo. Denunciar implicaba exponerse aún más. Hablar podía acelerar lo inevitable. Callar significaba aceptar el juego. Eligió una cuarta vía, prepararse. Cambió hábitos, rutas, horarios. Aprendió a leer señales mínimas, a confiar solo en 2 o 3 personas. El aislamiento se volvió estrategia. No era vida, pero era supervivencia. En medio de esa tensión constante, la idea de la confesión empezó a tomar forma concreta. No un testimonio impulsivo, sino un relato ordenado.
preciso, imposible de ignorar. El contacto llegó de forma inesperada. Un periodista independiente, alguien que no debía favores a nadie importante. Se encontraron en un lugar discreto, sin cámaras ni grabadoras visibles. Ramón habló poco, escuchó más, midió palabras. Entendió que no bastaba con contar su historia, había que demostrarla. Durante semanas compartió documentos, notas, recuerdos. El periodista contrastó, verificó, dudó. Era el proceso correcto. Ramón sabía que la credibilidad era su única defensa real. Cada dato debía sostenerse por sí mismo, pero cuanto más avanzaban, mayor era el riesgo. Los seguimientos se intensificaron. Llamadas anónimas, silencios prolongados al otro lado de la línea. Una advertencia clara llegó una madrugada. Un disparo al aire, cerca de su casa. No hubo heridos, no hubo denuncias, solo un recordatorio brutal. Esa noche Ramón tomó una decisión definitiva. Aceleraría la confesión. No esperaría el momento perfecto porque ese momento nunca llegaría. El poder se combate con luz, incluso cuando quema. Grabaron en un lugar improvisado lejos de la ciudad, sin adornos, sin dramatismo. Ramón habló durante horas, repasando cada etapa, cada oferta rechazada, cada consecuencia. No se presentó como mártir. Reconoció errores, dudas, miedos. Su relato no buscaba lástima, sino comprensión. Rechacé dinero sucio, dijo en un momento. Y por eso recibí una sentencia que no figura en ningún código. La frase quedó suspendida en el aire. Ambos sabían que era el núcleo de todo. Al terminar, Ramón sintió una calma extraña. No alivio, no esperanza. Solo la certeza de haber cumplido con algo que se debía a sí mismo. Sabía que la publicación traería consecuencias, tal vez las peores, pero también sabía que el silencio ya no lo protegía. Mientras se despedían, el periodista le preguntó si tenía miedo. Ramón tardó en responder. Luego dijo la verdad más simple que conocía. Tengo miedo desde el día que dije no. Lo demás es solo administración del riesgo. La confesión estaba lista. El mundo aún no lo sabía, pero la sentencia invisible acababa de encontrar resistencia real. La publicación no fue inmediata. El periodista sabía que una revelación así no podía lanzarse al vacío sin preparación. Durante días, el material quedó guardado, replicado en dispositivos distintos, protegido por claves que Ramón no conocía. Era una forma de seguro mutuo. Si algo ocurría, la confesión saldría igual. Esa sola idea empezó a cambiar el equilibrio de fuerzas, aunque nadie lo admitiera. Ramón, mientras tanto, entró en una calma tensa. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Cada mañana se despertaba con la sensación de estar viviendo tiempo prestado. No había dramatismo en ello, solo una lucidez incómoda. Caminaba por la casa como quien se despide de los lugares sin decirlo en voz alta. Observaba detalles mínimos, una grieta en la pared, una fotografía antigua, el sonido del viento por la noche. La vida, cuando se vuelve frágil, se vuelve más nítida. Las primeras reacciones llegaron incluso antes de que la confesión se hiciera pública. Alguien había hablado. Siempre hay filtraciones. Ramón notó que los seguimientos se volvieron más torpes, más visibles. Autos que no se molestaban en disimular. Miradas directas. Ya no era vigilancia silenciosa, era presión abierta. Un mensaje sin palabras. Sabemos lo que estás haciendo. El periodista lo llamó una noche. No para tranquilizarlo, sino para advertirle. Había recibido visitas, preguntas amigables, ofertas de acceso a cambio de silencio, amenazas veladas cuando la amabilidad no funcionó. El guión era conocido. Ramón escuchó sin interrumpir. No se sorprendió. Lo que le preocupaba no era él mismo, sino su familia. Tomaron medidas básicas. Cambiaron de lugar temporalmente. Redujeron contactos. No se trataba de esconderse, sino de ganar tiempo. Cada día que pasaba acercaba el momento de la publicación y con él el clímax inevitable. Ramón sabía que el poder tolera muchas cosas, pero no la desobediencia expuesta. Cuando finalmente el primer fragmento salió a la luz, lo hizo en un medio pequeño, casi marginal. No fue casual. El impacto no venía del alcance inicial, sino de la imposibilidad de contenerlo. El texto era sobrio, preciso, sin adjetivos incendiarios. La confesión de un exalcalde condenado que afirmaba haber rechazado dinero ilegal y pagado el precio por ello. Nada más, nada menos. Las reacciones fueron lentas al principio. Comentarios escépticos. Lectores que dudaban de las motivaciones. Ahora habla, decían algunos. Ramón esperaba eso. La incredulidad es una defensa natural. Pero el segundo día apareció el segundo fragmento. Y el tercero. Documentos. Fechas. Coincidencias incómodas. Nombres que no se mencionaban pero se intuían. El silencio oficial fue absoluto. Ninguna desmentida.
Ninguna aclaración. Esa ausencia empezó a pesar más que cualquier respuesta. En redes sociales la historia comenzó a circular, no como un escándalo explosivo, sino como una sospecha persistente, la peor clase de amenaza para quienes controlan el relato. Ramón observaba todo desde la distancia. No concedió entrevistas, no apareció en cámaras. Su voz ya estaba ahí afuera, no necesitaba repetirla. Cada llamada que recibía era evaluada con cuidado. Algunos antiguos aliados reaparecieron fingiendo preocupación. Otros más honestos le dijeron que se cuidara. Eso era todo lo que podían ofrecer. La presión aumentó de forma tangible. Una citación judicial inesperada. Un intento de reabrir causas cerradas. El sistema reaccionaba no para investigar, sino para asfixiar. Ramón entendió que el clímax no sería una revelación espectacular, sino un desgaste final. Llevarlo al límite, forzarlo a cometer un error, provocar una reacción que justificara el golpe definitivo. La noche decisiva llegó sin aviso. No hubo persecuciones ni escenas dramáticas. Solo una llamada, un número desconocido. La voz al otro lado fue directa, sin rodeos. Le dijeron que se detuviera, que aún había margen para negociar, que la confesión podía desaparecer igual que había aparecido. A cambio, paz, olvido, seguridad. Ramón escuchó hasta el final. Luego respondió con una calma que no sentía. Dijo que ya no dependía de él, que la historia estaba en movimiento. Colgó sin despedirse. Sabía que esa respuesta cerraba todas las puertas. Horas después algo cambió. No un ataque físico, no una detención. Algo más sutil y por eso mismo más peligroso. La narrativa empezó a girar. Nuevos artículos cuestionaban su salud mental. Se filtraban rumores sobre desequilibrios, resentimientos, motivaciones personales. La estrategia era clara: desacreditar al mensajero cuando el mensaje no podía negarse. Ramón sintió el golpe, no por él, sino por lo que implicaba. El poder no buscaba refutar los hechos, sino convertir la verdad en una cuestión opinable. Si todo era duda, nada era condena. Era una sentencia distinta, más moderna, más eficaz. Esa madrugada Ramón grabó un último mensaje, no para el público, sino para quienes vendrían después. Habló de la tentación constante de rendirse, de aceptar el dinero, de elegir el camino fácil. Confesó que no siempre estuvo seguro de haber hecho lo correcto, que el costo había sido enorme, pero también dijo algo más: que vivir bajo amenaza era preferible a vivir comprado. El clímax no fue una explosión, ni una muerte anunciada. Fue ese instante íntimo en el que Ramón asumió que su vida ya no le pertenecía del todo, pero su decisión sí. El poder podía perseguirlo, aislarlo, difamarlo. No podía obligarlo a desdecirse. Al amanecer, la confesión completa fue liberada, sin aviso, sin ceremonia. El efecto fue inmediato. Medios mayores retomaron la historia. Analistas hablaron de un caso incómodo. Autoridades prometieron revisiones vagas. Nada concreto. Pero algo se había quebrado. La sentencia de muerte, invisible y persistente, seguía ahí. Ramón lo sabía. No había ganado. No había justicia aún. Pero el miedo había cambiado de lado, aunque fuera por un momento. Y en ese breve desequilibrio, el sistema mostró su rostro más real. Después de la publicación completa, el tiempo empezó a comportarse de otra manera. Los días no trajeron respuestas claras, ni culpables expuestos, ni detenciones espectaculares. Trajeron algo más sutil: incomodidad. Una que no podía borrarse con comunicados oficiales ni con silencios calculados. La historia de Ramón Escudero había quedado instalada, y eso para ciertos poderes era peor que una acusación formal. Las investigaciones prometidas avanzaron con lentitud. Comisiones especiales, solicitudes de informes, declaraciones prudentes. Nadie decía demasiado. Nadie parecía dispuesto a ir hasta el fondo. Ramón observaba todo con distancia. No esperaba justicia rápida. Tal vez no esperaba justicia en absoluto. Había aprendido que el sistema se protege a sí mismo antes que a la verdad. Su vida, entre tanto, se redujo a lo esencial. Ya no intentaba reconstruir una carrera ni limpiar su nombre en cada conversación. Se concentró en mantenerse a salvo, en cuidar a su familia, en no permitir que el miedo dictara cada decisión. No siempre lo lograba. Había noches largas, pensamientos circulares, preguntas sin respuesta. Pero también había una serenidad nueva, nacida de haber dicho todo lo que tenía que decir. Algunos lo llamaban valiente, otros imprudente. Ramón no se reconocía en ninguno de esos términos. No se sentía héroe ni mártir. Se sentía alguien que había llegado a un punto donde callar era más peligroso que hablar. Esa diferencia, aunque pequeña, lo explicaba todo. Con el paso de las semanas, nuevas voces se sumaron. Funcionarios menores, ex empleados,
Personas que habían visto cosas y nunca se habían atrevido a contarlas, no siempre con nombres, no siempre con pruebas definitivas, pero sí con patrones que coincidían demasiado. El caso dejó de ser solo el de un exalcalde condenado. Se convirtió en un espejo incómodo para muchos. La reacción fue previsible. El ruido mediático empezó a bajar. Otras noticias ocuparon espacio. El ciclo informativo siguió su curso, pero algo permanecía. Cada vez que se hablaba de corrupción, de dinero ilegal, de pactos silenciosos, alguien mencionaba el caso Escudero. No como ejemplo cerrado, sino como herida abierta. Ramón entendió entonces que ese era el verdadero desenlace. No una absolución ni una condena definitiva, sino la imposibilidad de cerrar la historia. Mientras siguiera siendo recordada, mientras incomodara, mientras generara preguntas, la sentencia que le habían impuesto perdería parte de su efecto. Eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Nunca lo hizo. La vigilancia se volvió menos evidente, pero no se fue. Las advertencias cesaron, pero el silencio también puede ser una forma de amenaza. Ramón aprendió a vivir con esa sombra sin dejar que lo definiera por completo. En una de sus últimas reflexiones registradas, escribió algo simple, que el poder no siempre necesita matar para castigar, y que la obediencia no siempre se compra con dinero, a veces se impone con miedo. Pero también escribió que el miedo no es invencible, que se alimenta del aislamiento y se debilita cuando se comparte. No sabía si su confesión cambiaría algo de manera tangible. Tal vez no. Tal vez los mismos mecanismos seguirían operando con otros nombres, en otros lugares. Pero al menos había dejado una constancia, un registro de cómo funciona realmente la sentencia cuando alguien se atreve a decir no. Ramón Escudero siguió adelante, sin grandes gestos, sin discursos públicos. Su victoria, si podía llamarse así, fue íntima. No haber aceptado el dinero, no haberse desmentido, no haberse convertido en aquello que lo amenazaba. En un mundo donde casi todo tiene precio, mantenerse fuera del mercado es una forma de resistencia silenciosa. Esta historia no termina con aplausos ni con justicia poética. Termina con una advertencia, porque mientras existan sistemas que castigan la integridad más que la corrupción, siempre habrá sentencias invisibles esperando a quien se atreva a desobedecer. Y también termina con una pregunta, que queda flotando mucho después de que la voz se apaga. ¿Cuántas historias como esta nunca llegan a ser contadas?